Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a comenzar con el nuevo capítulo del fenómeno de transporte, todo lo que es de la unidad 2. Vamos a hablar sobre la transferencia de energía. En este capítulo vamos a hablar sobre el caso de no RD. Habíamos dicho antes que para que sea un caso de que no tenga resistencia interna despreciable, el BIOD tiene que ser mayor a 0.1. Vamos a pasarnos directamente a la metodología, que es la siguiente. En todo tipo de problema, lo primero que se tiene que hacer es definir el tipo de sistema y los datos. En segunda instancia, calcular el BIOD y definir el caso. Si es que el BIOD nos sale que es mayor a 0.1, entonces entramos a la metodología del caso de no resistencia interna despreciable. Dicha metodología se basa en lo siguiente. Como primer punto, en este tipo de caso se debe calcular un nuevo BIOD. Y este nuevo BIOD va a tener ciertas definiciones según las tablas del Cengel. Como segunda instancia se debe ingresar con el nuevo BIOD a las tablas. Y el último paso, debemos aplicar el modelo matemático para el caso de no RD. El siguiente caso, el modelo matemático es el siguiente, en el cual T sub C significa la temperatura a la cual el cuerpo se calienta o se enfría. T sub 0 habla de la temperatura inicial a la que se encuentra el cuerpo. T sub infinito habla de la temperatura sobre la cual el cuerpo está sumergido, es decir, la temperatura del fluido externo. Y lo que siempre uno se pregunta, ¿qué es ese símbolo acá que parece una T? Ese símbolo significa el número de Fourier. Y ahora las letras que están de color rojo nos hacen referencia a aquellos valores que nosotros vamos a sacar de las tablas del Cengel. Estos valores de estos coeficientes son A sub 1 y lambda sub 1. Ahora, la tabla que vamos a utilizar del Cengel es la siguiente, en la cual dicha tabla me dice lo siguiente. En esta tabla, por si acaso, uno tiene que entrar con el nuevo BIOD y varía dependiendo de qué tipo de cuerpo uno se encuentre. Por ejemplo, para una pared plana, el BIOD se define de la siguiente forma, H sobre K por longitud. ¿Pero qué longitud? Teniendo en cuenta que la pared plana tiene un espesor de 2L, entonces vamos a hacer referencia a que esa longitud es la mitad del espesor. Y para un cilindro o una esfera, el BIOD se define de esa forma, H sobre K por radio. Ahora, ¿cómo se procede para entrar en el cálculo de los coeficientes? Aquí vemos que en la tabla del Cengel me lo separa por diferentes tipos de cuerpo. En la primera columna está la pared plana, en la segunda el cilindro y en la tercera la esfera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, nos da un BIOD de 0.2. Vamos a la parte de BIOD y ubicamos 0.2. Dependiendo en qué cuerpo nos encontremos analizando, puede ser que sea un cilindro o una esfera. Vamos a ver de una esfera. Interceptamos esa columna con esa fila y hallamos los valores de los coeficientes. Pero la pregunta, ¿qué tal si me da un valor de un BIOD decimal? Puede ser 0.73. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros analizamos el BIOD 0.7 y el BIOD 0.8 y interpolamos para 0.73 cada uno de los coeficientes. Lo vamos a ver mejor detallados en un problema. Me dice, un trozo de yuca largo que tiene una densidad de 1100 kilogramos sobre metro cúbico, una capacidad calorífica de 3900 joules sobre kilogramo por grado Celsius, una conductividad térmica de 0.6 y un alfa por si acaso nos hace referencia a la difusividad térmica de 1.4 por 10 elevado a la menos 7. Dicho trozo de yuca, que puede considerarse como un cilindro, tiene un diámetro de 6 centímetros. Además de eso, me dice que la temperatura inicial del trozo de yuca es de 20 grados centígrados. Para cocerlo, se coloca la yuca dentro de un horno que se encuentra a 160 grados centígrados. La yuca se considera que está cocida cuando la temperatura ha alcanzado 70 grados centígrados. Sabiendo que el coeficiente por convección en el horno es de 45, me pide determinar el tiempo de horneado del trozo de yuca. Entonces vamos a analizar. Ya saben, siempre nosotros vamos a separar las cosas en dos partes, esquemas y datos. En el esquema,
ese cilindro hace referencia a la yuca y esas líneas rojas hacen referencia al aire que se encuentra dentro del horno. La temperatura del horno me había dicho que estaba a 160 grados centígrados. Y vamos analizando. La densidad de la yuca es de 1100, el CP de 3900, la conductividad térmica es 0.6, la difusividad térmica 1.4 por 10 a la menos 7 y el diámetro de la yuca 0.06 metros. Ahora, el problema me dice, la yuca se encuentra a 20 grados centígrados. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para cocer esa yuca? Ahora, según la definición, se considera que la yuca está cocida cuando dicho cuerpo alcanza una temperatura de 70 grados centígrados. Y además me da el coeficiente convectivo, que es 45. Lo primero que se tiene que hacer entonces es tomar las consideraciones. ¿Qué es lo que veo en este sistema o en este problema? Primero, que la temperatura va a variar con el tiempo. Entonces estoy hablando de un sistema transitorio. Además de eso, la yuca se encuentra, podríamos decir que sumergida, dentro de una masa de aire que se encuentra en el horno. Entonces es un cuerpo sumergido. Y además me pide el tiempo. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente cuando tenemos estas tres cosas? Exactamente, el número de Biot. Entonces procedemos a calcular. Entonces, calculamos el Biot. El Biot va a ser igual, ya saben, siempre primero calculamos un primer Biot, que es H sobre K por la longitud característica. Pero nos falta la longitud característica de este cuerpo. Para el caso de un cilindro, la longitud característica se define como el diámetro entre 4. Reemplazamos el diámetro y me sale que la longitud característica es de 0.015. Entonces resolvemos y calculamos el Biot. La H vale 45, la K 0.6 y la LC 0.015. Entonces este Biot me da un valor de 1.125. Entonces aquí analizo. Como mi Biot es mayor a 0.1, el caso es de no RID. Entonces, ¿cómo procedíamos a hacer el trabajo en este caso? Tenemos que calcular un nuevo Biot. Entonces, para eso entramos a las tablas del Cengel. Y las tablas del Cengel me dicen que el Biot con el cual se debe entrar a la tabla se define como H sobre K por radio. Pero nosotros tenemos el diámetro. Sabemos que el radio es igual a la mitad del diámetro. Reemplazando eso, calculamos el nuevo Biot, que me sale de 2,25 unidades. Entonces, ahora recién podemos entrar a la tabla del Cengel. Vamos, lo que tenemos en este caso es un cilindro y el Biot, me doy cuenta que no está a 2,25. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Selecciono los valores más próximos. 2,25 se encuentra entre 2 y 3. Entonces selecciono los valores de los coeficientes entre 2 y 3. Y armo una tabla. Cuando el Biot vale 2, estos son los valores de su coeficiente. Y cuando vale 3, estos son los valores de su coeficiente. Pero mi Biot vale 2.25. Entonces nosotros tenemos que interpolar primero con el Biot y el lambda y calcular el valor del lambda 1 para un Biot de 2,25. Y en segundo paso tenemos que interpolar entre el Biot y el ASUT 1 para calcular el valor del ASUT 1 para un Biot de 2,25. Entonces lo interpolamos y me sale que los coeficientes valen 1,64 y 1,39. Como tercer paso tenemos que aplicar el modelo matemático para el caso no RID. Y ahora la siguiente fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me hizo? La temperatura a la cual debe alcanzar el cuerpo para cocerse es 70. La temperatura a la cual se encuentra el aire, o sea el fluido, es 160. La temperatura a la cual estaba inicialmente el cuerpo es 20. Y la temperatura del fluido 160. Como habíamos hallado los valores interpolando, tenemos que ASUT 1 vale 1,3586 y lambda 1 1,6468. Si nosotros resolvemos esta ecuación por solve, tenemos que el número de Fourier vale 0.276. Ahora, a mí me pide tiempo, no me pide el número de Fourier. Entonces aquí tengo que recordar una condición. Como el número de Fourier es mayor a 0.2, se puede utilizar la aproximación del primer término. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos utilizar la definición del número de Fourier. El número de Fourier se define como el tiempo por la difusividad térmica sobre el radio al cuadrado. Por si acaso, esta definición del número de Fourier varía dependiendo del cuerpo. Y dicha definición la pueden sacar de las tablas del Cengel. Como lo que quiero es tiempo, voy a despejar tiempo.
y reemplazo. El número de Fourier 0.276, el radio 0.03 y la difusividad térmica del material 1.4 por 10 a la menos 7. Resolviendo esto me sale que el tiempo es de 1774 segundos. Pero como es una unidad muy alta, entonces voy a transformarlo a minutos. Entonces el tiempo necesario para que la yuca esté cocida es de 29,57 minutos. Ahora les voy a presentar un ejercicio propuesto que dice lo siguiente. Se necesita enfriar partículas metálicas esféricas de diámetros de 10 milímetros. Estas partículas se encuentran a 130 grados centígrados inicialmente. Se las deja caer en una atmósfera de aire. La atmósfera de aire se encuentra a 20 grados centígrados. Dichas partículas tienen densidad de 3800, conductividad térmica de 40 y calor específico de 43,5. Además me da el coeficiente convectivo del calor de las partículas hacia el aire, que es de 15. Y me da un dato muy peculiar. Me dice, la velocidad de caída de las partículas es de 2 metros por segundo. Me pide calcular la temperatura de las partículas cuando éstas hayan caído a una altura de 6 metros. Yo sé que en primera instancia uno queda atónito por los datos, porque me involucra velocidad, me involucra distancias, todo eso. Entonces lo van a resolver como ejercicio propuesto, pero no sin antes que yo les dé una ayuda. Entonces yo defino el esquema y los datos. Aquí dibujé las dos esferas. Podríamos decir que esta esfera de acá arriba son las partículas al inicio, y la esfera de acá abajo son las partículas cuando cayeron 6 metros. Entonces de datos me dice la temperatura inicial de las partículas, la temperatura del aire, la densidad de las partículas, su conductividad térmica y su Cp, y el coeficiente convectivo. Y el dato peculiar. Las partículas caen con una velocidad de 2 metros por segundo y recorren una distancia de 6 metros. ¿Cuál es la temperatura de las partículas cuando hayan recorrido esos 6 metros? Entonces, lo que nosotros tenemos que hallar en este problema, por así decirlo, es... Me piden sí la nueva temperatura de este sólido que va a estar sumergido. Entonces, como es un sólido sumergido en un fluido, en el cual las condiciones de ese sólido van a cambiar con respecto al tiempo, tengo que analizar el número de Biot. Y como me está dando velocidad y distancia, entonces yo lo que tengo que hallar es cuánto tiempo permanecieron las esferas en el aire. Entonces, para hallar el tiempo que las partículas están en el aire, voy a tener que considerar que dicho movimiento de las partículas es mRU. Ustedes pueden considerar que las partículas se mueven con mRUA, por así decirlo. Es decir, que puede haber gravedad. Pero para facilitar el cálculo vamos a decir que es mRU. Sabemos que por mRU la distancia se define como el producto de la velocidad por el tiempo. Si yo despejo el tiempo, sabiendo que es distancia sobre velocidad, me habían dicho que las partículas recorren 6 metros a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, la cantidad de tiempo que permanecen esas partículas sumergidas es de 3 segundos. Con ese tiempo, entonces ustedes comienzan a hacer sus cálculos. Más o menos va a ser como ir de atrás hacia adelante. Vamos. Entonces ya se lo dejo ese. Cualquier duda que tengan, la persona que llegue a resolverlo, por favor, me lo envía si desea para corroborar si está bien o está mal y ya lo vemos en un próximo video.